Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 20. Steve contra la familia Loki. Tan pronto como Raúl vio la señal, tanto Finn como Gareth desaparecieron de la vista a velocidades que eran difíciles de seguir incluso para los de nivel 5. Reaparecieron en el mismo lugar en el que asumieron que estaba Steve mientras golpeaban sus armas en el mismo lugar como si esperaran empalarlo. Pero sus armas solo habían alcanzado el aire, porque Steve los había pasado rápidamente y se detuvo frente a Rivería, quien estaba comenzando a cantar, pero luego se encontró tropezando con él, que de repente apareció frente a ella. Steve la alejó con un revés, su bastón se acercó justo a tiempo para bloquear su golpe para que su mano no golpeara su cuerpo, pero su cuerpo fue barrido del suelo y fue enviada cayendo cabeza abajo cuando se detuvo en un montículo de tierra. «Elimina al mago primero», dijo Steve antes de volverse borroso hacia los dos luchadores y darle un fuerte golpe justo en el medio de la cara de Gareth, enterrando al enano de cabeza en el suelo por la fuerza. Finn avanzó y comenzó a girar su lanza mientras empujaba hacia adelante con movimientos incómodos con la esperanza de ensartar los costados desprotegidos de Steve. Pero Steve se giró y giró, mientras que a veces simplemente doblaba su cuerpo hacia un lado. Steve se agachó ante un golpe y trató de patear a Finn desde abajo. La espalda del payún se apartó del camino y aterrizó de puntillas en un movimiento agachado. Usando esa posición para poner poder en sus piernas, Finn salió disparado hacia Steve con su fortía extendido, como un gran dardo del tamaño de un niño pequeño. Steve convocó su lanza netherite y las dos armas chocaron entre sí mientras ambas estaban atrapadas en una lucha de poder, más del lado de Finn que del de Steve. Los espectadores notaron la diferencia entre las dos lanzas. La de Finn era casi tan alta como la de un humano normal, debido a su tamaño y la punta dorada de la lanza tenía forma de hoja. Sin embargo, la de Steve estaba hecho del mismo metal negro violáceo, del que no tenía ni idea y estaba encantado, por lo que emitía el radiante brillo púrpura barra azul brillante de la magia. La lanza estaba hecha completamente de ese metal sin partes conectadas, un bloque sólido de metal se enderezó para convertirse en una lanza y la punta de la lanza se dividió en trozos dentados que daban la impresión correcta de que cuando la lanza aterrizaba dentro de la carne, estaba destinada a permanecer allí a menos que fuera arrancada por la fuerza. La mayor diferencia era que esta lanza medía casi 8 pies de largo. La mía es más grande. Steve le sonrió al payún, haciendo que Finn alzara una ceja. Steve empujó hacia adelante y apartó al payún del camino antes de girar mientras giraba la lanza y empujaba a Gareth, quien se había desenterrado del suelo y estaba cargando con su escudo. La punta de la lanza netherita se estrelló contra el escudo y se incrustó un poco en él mientras Gareth apretaba los dientes para mantenerse firme ante las vibraciones que había producido el golpe. La nariz del enano había sido rota, golpeada hacia adentro mientras la sangre se filtraba de su labio superior. El puñetazo en la cara no había sido en absoluto suave. Luego, Steve retrajo su lanza y con un manejo experto, giró la lanza y empujó en diferentes intervalos, mientras simultáneamente bloqueaba los ataques con hacha del enano en ritmos y secuencias mucho más complicadas que las de Finn. Steve usó la punta de la lanza para apartar el hacha una vez más antes de girar la lanza y empujar la punta hacia atrás, golpeando a Finn justo en el estómago mientras el payún tosía mucha saliva. Finn era un aventurero experimentado, por lo que soportó el dolor y comenzó a atacar implacablemente al humano, mientras Steve defendía juntos sus ataques mucho más fuertes y los de Gareth. La familia Loki se quedó boquiabierta ante la velocidad y ferocidad con la que luchaban estas personas, más impresionada de que Steve les estuviera dando a Gareth y Finn muchas dificultades para superar sus defensas, especialmente cuando el jugador comenzó a empujarlos hacia atrás. Steve, en una extraña demostración de su talento con la lanza, de alguna manera logró enredar el mango del hacha de Gareth con su lanza. Con su fuerza superior, la arrancó del alcance del enano y el mango del hacha giró tan rápido que golpeó a Finn en la cabeza, aturdiéndolo un poco y Steve le dio una patada al escudo de Gareth para empujar al enano hacia atrás antes de que se girara. Se puso sobre una rodilla en medio de un giro y apartó a Finn con la longitud de su lanza como si estuviera jugando béisbol con el payún.
Luego, Steve se levantó y pisó el borde de la gran hacha de Garrett, lanzando el arma hacia arriba al alcance de Steve, que luego cortó el escudo de Garrett mientras el enano intentaba atacarlo nuevamente. Con el escudo bloqueando la vista de Garrett, no vio a Steve colocar su lanza entre sus pies y luego tirar hacia un lado, alejando un pie del otro mientras el enano se encontraba a punto de hacer las divisiones. Garrett tomó represalias intentando golpear alrededor de su escudo, pero Steve se apartó del camino y retrocedió un poco antes de esquivar el ataque de Finn. Agarró la pierna del payún mientras estaba en el aire, lo hizo girar y lo arrojó contra su compañero enano. Siguiendo el giro, Steve levantó su lanza y se la arrojó a Rivería, que intentaba cantar de nuevo. La lanza le arrancó el bastón de la mano y lo empaló en un árbol en el pequeño bosque detrás de ellos. Corrió hacia Rivería, quien levantó los brazos en defensa y lanzó un puñetazo que él esquivó. Ella todavía estaba en el nivel 6 incluso si era una maga, por lo que tenía una fuerza increíble, como podía ver en el pequeño campo de presión que creaba su puño. Le palmeó el estómago, dejándola sin aliento mientras la levantaba en el aire. Allí ella se recostó boca abajo apoyando su cuerpo con la palma de su mano mientras él la levantaba por encima de su cabeza y ella lo miraba, tratando de recuperar el aliento. Me sentiría mal golpeando a un mago, dijo, antes de que con la otra mano agarrara el frente de su chal y la arrojó en la dirección opuesta a su bastón, como si estuviera arrojando un saco de papas a un carrito. Recuperó su lanza y la puso en su barra mientras sacaba su hacha y la balanceaba en ángulo para desarmar el escudo dañado de Garrett, mientras el brazo del escudo del enano era empujado hacia un lado, exponiendo su vientre. Garrett giró su hacha hacia la cabeza de Steve, pero una simple flexión de su cuello hizo que el hacha pasara sobre el cráneo de Steve, apenas rozando los pelos de la parte posterior de su cabeza. Steve golpeó la barbilla de Garrett, haciendo que el enano mirara hacia abajo de repente mientras sentía su cerebro traquetear en su cráneo y quedó aturdido por un momento. Steve lo pateó a un lado, antes de caer del suelo mientras Finn usaba su pequeño cuerpo para tratar de alcanzar sus costillas. Steve aterrizó en el suelo y golpeó con su hacha la lanza de Finn, partiendo el mango por la mitad y luego pateándolo a un lado mientras Finn sentía que se deslizaba por la tierra hasta que su espalda chocó contra un árbol. Todavía tenía la mitad de su lanza en la mano, que afortunadamente era la mitad superior con la punta de la lanza. Garrett se abalanzó hacia adelante mientras dejaba caer su escudo y apretaba el puño. Mejor advergar, dijo el enano mientras golpeaba hacia adelante, su puño encontró la palma abierta de Steve mientras el golpe destrozaba el suelo a su alrededor por la onda expansiva del impacto. Pero Steve no mostró signos de dolor ni lucha cuando levantó al enano por su puño y lo volteó sobre su cabeza y lo golpeó. Garrett, en su dolor, giró hacia atrás con su hacha pero se encontró con la de Steve. Steve sacó su hacha y arrancó el hacha del enano de su mano una vez más, solo que esta vez el hacha giró en algún lugar sobre los árboles. Steve se sacudió hacia atrás mientras soltaba a Garrett y usó la mano para atrapar una flecha que estaba a punto de perforarle la mejilla. Siguió su punto de trayectoria para ver a Rivería con un arco en la mano. ¿Dónde diablos estabas escondiendo eso?, preguntó. No importa, dijo Rivería mientras lanzaba otra flecha que voló sorprendentemente rápido. Steve se movió entre cada una de las que ella disparó mientras él se acercaba mientras ella intentaba alejarse. Él se acercó y ella intentó pasar su arco por debajo para barrer sus piernas. Él se dio la vuelta y ella rápidamente disparó una flecha hacia arriba, pero él la atrapó y aterrizó a unos metros de distancia. Sacó rápidamente su propio arco de su barra de acceso rápido y le disparó su propia flecha, esta vez con la punta de la flecha cubierta en llamas. Intentó apartarse del camino, pero se enganchó en su chal y se la llevó consigo, cayendo contra un árbol y quedando colgando de él. El árbol empezó a arder al igual que su chal. Se lo arrancó para permitir que su cuerpo cayera mientras intentaba recuperar el aliento. Pero no le dio tiempo cuando un puño voló hacia su cara. Esta vez se agachó y el puño de Steve se estrelló contra el tronco del árbol, partiendo el árbol de varios pies de ancho por la mitad, mientras la mitad superior volteaba docenas de veces en el aire por el poder de su golpe. El árbol aterrizó en el suelo haciéndolo temblar cuando las hojas explotaron hacia afuera. Pensé que habías dicho que te sentirías mal por golpear a un mago, dijo Rivería. No quería arruinar tu cara bonita.
Steve dijo descaradamente. Pero desde que intentaste mutilar mi bello rostro con una flecha, cambié de oponentes. Enganchó su cuerpo con su arco y tiró de él, arrojándola a un lado antes de que Garrett volviera a atacar con su hacha, esta vez apuntando a los pies de Steve. Steve levantó un pie y golpeó el suelo con el hacha antes de darle un rodillazo a Garrett en la barbilla y hacer que su casco saliera volando. Luego agarró a Garrett por el cabello en la parte delantera de su cabeza y levantó al enano, con armadura y todo. Una vez vi a un enano decir nadie tira a un enano. Steve sonrió mientras levantaba el brazo. Pero tiendo a no estar de acuerdo. Arrojó a Garrett arriba mientras ella se levantaba. De hecho, es bastante divertido. Luego, Steve se centró en Finn, que corría con el cuerpo pegado al suelo para mantenerse fuera del alcance de Steve. En una de sus manos estaba la mitad rota de su lanza fortía mientras que en la otra estaba la daga que Steve le había encantado. Finn se agachó bajo el agarre del chico, saltó sobre el tronco de un árbol y usando sus piernas, saltó mientras le lanzaba la daga. Steve se apartó del camino antes de girar de nuevo para encontrarse con la punta de la lanza de Finn que se dirigía hacia su cara. Steve pellizcó la punta más rápido que un rayo y envolvió sus dedos alrededor de la garganta de Finn. Menuda situación en la que se encuentra ahora, ¿no es así, Capitán Finn? Le preguntó Steve. Finn luchó por no decir nada ni sonreír. Fue ayudado por el hecho de que a pesar de que se trataba de un combate, el agarre de Steve era bastante fuerte en su garganta. Así que Finn logró no mostrar su triunfo interior cuando el encantamiento lealtad se activó y la daga comenzó a volar hacia la parte posterior de la cabeza de Steve, en la dirección de la mano de Finn que estaba presionada contra la cara de Steve en un esfuerzo por alejarlo. El tiempo se ralentizó porque parecía que su plan estaba a punto de tener éxito y Steve se vería afectado por el resultado de sus propias acciones. Pero en la última fracción de segundo, Steve se giró con Finn rápido como un rayo y sacó el brazo de Finn hacia afuera para que la lanza interceptara el arma del proyectil. Y así fue, porque lo que quedó de la lanza fortía de Finn se rompió por completo cuando la daga se atascó en la punta de la lanza. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Payun? Steve dijo con poca diversión. ¿Cómo hizo? Lo he encantado, ¿realmente pensaste que permitiría que lo usaran en mi contra de esa manera? La daga se soltó de la punta de la lanza para regresar a la mano de Finn, pero esta vez Steve soltó el brazo de Finn y atrapó la daga entre su índice y pulgar. Lo que se puede dar, también se puede quitar. Steve exclamó cuando el brillo de la membrana mágica desapareció de la daga y volvió a convertirse en un arma normal. Finn aprovechó esta oportunidad con los brazos libres para mover su cuerpo hacia arriba de la manera correcta, lo que permitió que su cuello se escapara de los dedos de Steve. Usando el brazo de Steve como una rama, Finn se subió a él y trató de golpear a Steve en la cara. Steve giró su rostro hacia un lado cuando el puñetazo de Finn rozó su mejilla, luego respondió con un puñetazo en el estómago que sacó el aire de los pulmones de Finn. El Payun fue enviado volando hacia sus camaradas, derribándolos nuevamente mientras intentaban volver a levantarse. Steve estaba contemplando su próximo ataque mientras todos estaban caídos antes de sentir una presencia acercándose a él desde el lado de los espectadores y levantó la palma para atrapar el talón de una bota blindada que apuntaba a su cara. La pierna de Bete se sentía como si acabara de intentar dar una patada de taekwondo a un objeto inamovible y eso envió chispas de dolor disparadas por su pierna. ¿Qué pasa con la gente que intenta atacar mi cara? Steve dijo mientras miraba al hombre lobo de reojo hacia arriba. ¿Por qué estás aquí? Esta fue una pelea entre tus mayores y yo. ¿Crees que dejaré pasar que agarres a nuestro capitán por el cuello? Dijo Bete. Nadie hace eso en un duelo. Y no soy el único que piensa eso. Mirando más allá de Bete, vio a Tione corriendo tan rápido que casi volaba hacia él con sus dos armas desenfundadas. Agarró el tobillo del hombre lobo y lo lanzó sobre su hombro mientras agarraba la muñeca de la amazona. ¿Y cuál es tu excusa? Preguntó Steve. Bete empezó, así que pensé que también podría unirme. Tione resopló. Además, has estado tratando descaradamente de ligar con mi hermana pequeña, cuando ni siquiera el capitán responde a mis intereses. Ella ha estado ganando tantas de nuestras discusiones últimamente que he decidido que necesito desahogarme.
Entonces estás aquí porque básicamente tu hermana tiene más posibilidades de tener un romance que tú. Steve cuestionó. Un poco patético, en realidad. No hay competencia en la familia. Me demostrarás que eres digno de mi hermana. Tion exclamó mientras sus ojos se pusieron rojos y él sintió que su fuerza aumentaba exponencialmente de repente. Su agarre se hizo más fuerte y le empujó los brazos hacia atrás. Me enfrenté solo al Goliat, a Misbaena, Udaeus y Valor. Los dos últimos requieren que tu familia opere en grupos para matarlo. ¿Y crees que tengo que demostrar que soy digno solo con mi fuerza? Steve le dobló las muñecas, haciéndola soltar las dagas. Bien por mí. Él plantó la planta de su pie en su estómago y ella se convirtió en una vaca cuando la obligaron a comerse los arbustos, cayendo cabeza abajo en la tierra del bosque. Steve se agachó bajo un golpe de vete que vino desde un costado, aunque eso era lo que pretendía el hombre lobo porque al mismo tiempo, uno de sus Frostbirt estaba pateando hacia la cara de Steve. La parte superior del cuerpo del jugador se apartó del camino antes de agarrar la pierna desde abajo, balancear a Vete hacia arriba y luego hundirlo de cara en el suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra cuando Vete se encontró a 3 pies enterrado en el suelo. Steve lo sacó del suelo y lo arrojó con los otros miembros caídos de su familia. Miró hacia un lado para ver a Tiona, saltando de emoción con su urga afuera y Ais con una mano en el mango de Desperate, la llama de la intención y el deseo encendida en los ojos de la tranquila chica. Puedes unirte si quieres también. Steve dijo mientras todos los ejecutivos principales, los miembros más poderosos de la familia Loki, los 7, estaban frente a él. Sacó su espada. Los golpearé a todos. No aprecio el incumplimiento de los acuerdos de este duelo. Finn dijo con severidad a los miembros más jóvenes, particularmente a Vete. Pero como Steve no parece importarle, me ocuparé de ti más tarde. Dejen de charlar y más pelea. Steve dijo mientras disparaba hacia adelante. Familia Loki, carguen. Dijo Finn mientras todos se apresuraban hacia él, excepto Rivería, que había logrado recuperar su bastón en ese momento. Para los espectadores, el tiempo se ralentizó cuando Steve se encontró con los otros 6 en el aire un segundo antes de su clase. Pandemonio fue todo lo que siguió a continuación, cuando el aire se convirtió en una mancha de figuras deslumbrantes, lluvias de chispas cuando las armas chocaron y truenos cuando partes del cuerpo se conectaron mientras el aire vibraba con cada choque. Se formaron pequeños cráteres y los árboles fueron arrancados, cortados o simplemente talados por la presión de la lucha. En un momento, Steve se encontró contra los puños desnudos de Garrett, Tione y Finn, quienes habían activado sus respectivas magias que aumentaban sus fuerzas. Los ojos de Finn estaban rojos al igual que los enloquecidos de Tione, mientras Garrett apretaba los dientes mientras usaba su magia de aumento de fuerza para poner todo su poder detrás de su golpe. El puño desnudo de Steve chocó con el de los 3 y el suelo se sintió como si saltara mientras todos los luchadores y espectadores caían al suelo mientras se formaba un enorme cráter debajo de los 4. Una onda de choque cortó todos los árboles restantes por la mitad y parecía que la competencia de fuerza estaba empatada. Pero los 3 miembros descubrieron con horror que la fuerza del encuentro finalmente pareció registrar en realidad que el puño de Steve estaba empujando el de ellos. Demostrando ser el que tenía un golpe más fuerte que todos los suyos combinados, Steve los envió a todos volando con la fuerza de su golpe. Vete saltó al cráter, corrió detrás y trató de patear a Steve en la cara, pero Steve lo bloqueó con sus antebrazos. El hombre lobo intentó seguir con un puñetazo, pero Steve movió su brazo hacia un lado y lo golpeó antes de golpearlo en la mandíbula y un diente salió volando de la boca de Vete. Luego, Steve agarró su brazo extendido y lo arrojó hacia Tione, quien intentó rodear su otro lado antes de detener simultáneamente un golpe de Tiona y Ais con un solo golpe, mientras la pura fuerza detrás de su swing los levantaba. Garrett recuperó su hacha y trató de derribarla sobre su cabeza nuevamente, pero Steve bloqueó con su espada y golpeó al enano en la cara por segunda vez, antes de bajar su espada nuevamente para alejar a Finn con la parte plana de su espada. Lil Ráfaga. Escuchó mientras daba una voltereta hacia atrás en el aire y Ais cubierta por un capullo de viento pasó corriendo debajo de él. Otra página descarada de JJK.
pensó Steve mientras aumentaba la fuerza de su aterrizaje, que desplazó piedras y escombros en el aire a su alrededor. A supervelocidad, usando sus dedos, empujó cada pieza lejos de él y hacia la familia Loki. Volaron como pequeñas balas mientras acribillaban a los aventureros, estrellándose contra su piel. A pesar de que todos eran lo suficientemente resistentes como para que no los atravesara, aún así dejaban moretones desagradables. Ice fue la primera en recuperarse, cuando activó su Ariel y atacó a Steve con golpes ultra rápidos que él desvió, pasando a defensa cuando Tiona apareció detrás de él y luego Tione desde un costado, mientras se encontraba con su singular espada, girando y girando su brazo con la espada, mientras guiaba las otras espadas a su alrededor mientras se bañaba en una ráfaga de chispas, usando su mano libre para desviar ataques furtivos cuerpo a cuerpo de sus oponentes. Con un fuerte movimiento, derribó todas sus armas pero también cortó sus abdominales lo suficientemente ligero como para que aparecieran cortes y la sangre corriera, pero no hasta el punto de ser fatal ni nada por el estilo. Mientras los tres retrocedían, Bete apareció frente a él con otro puño extendido. Es el mismo truco. Steve gritó mientras se agachaba bajo el golpe y clavó su puño en el estómago de Bete con tanta fuerza que parecía que se formó un bulto en la espalda del hombre lobo temporalmente, y Bete se atragantó con sangre con los ojos saltones por el dolor. Steve agarró el tobillo de Bete y comenzó a usar su cuerpo como un bate para golpear a los aventureros que intentaban acercarse a él. Gareth se acercó con un hacha y un escudo, pero esta vez intentó darle un golpe con el escudo. Steve decidió atacar el escudo del enano con un hombro pesado y Gareth perdió el equilibrio al recibir una fuerza opuesta mayor que lo golpeó. Steve usó la espada para quitar el escudo del brazo de Gareth, golpeó la base del hacha y finalmente la liberó a una distancia donde no fuera fácil de recuperar. Gareth aprovechó este momento con ambos brazos de Steve en alto para golpear a Steve en el estómago con todas sus fuerzas. Pero en el momento en que lo hizo, incluso a través de sus nudillos protegidos, pudo sentir como si hubiera golpeado una pared de oricalco. Steve hizo una mueca antes de golpear a Gareth en la cara otra vez, exactamente en el mismo lugar que antes, cuando el labio de Gareth se abrió. Siempre la cara. Gareth se quejó en su cabeza mientras su espalda se estrellaba contra el suelo. Luego, Steve decidió cambiar principalmente a sus puños mientras golpeaba a los aventureros que saltaban hacia él repetidamente como ranas. Para cada uno de ellos, sus golpes se sentían como si estuvieran siendo golpeados con el peso de una montaña, ya que incluso cuando levantaban los brazos en defensa, sus guardias se rompían por la fuerza bruta detrás de cada golpe. Bete lo aprendió por las malas cuando sintió que se le fracturaban los antebrazos. Mientras tanto, Riveria había terminado su hechizo mientras un gran círculo mágico se extendía bajo sus pies. Le hizo un par de señales con las manos a Finn, quien se las transmitió a los miembros de su familia. Colectivamente, todos saltaron en el aire, dejando el mayor espacio posible entre ellos y el suelo. Steve reconoció esto y se centró en Riveria, quien finalmente terminó de cantar y liberó su hechizo. Real Evatein, dijo en voz alta mientras una ráfaga de fuego se extendía en línea horizontal hacia Steve. Steve, a diferencia de las reacciones que pensaban que tomaría, bajó su arma y se mantuvo erguido mientras el muro de fuego lo consumía a él y al área a su alrededor. Todo el lugar se incendió con el fuego de Riveria mientras ardía con un calor intenso por un momento, y los árboles se incendiaron mientras los arbustos también se incendiaban, formando una alfombra de fuego, por así decirlo. Los ejecutivos de la familia Loki aterrizaron junto a Riveria y miraron la tormenta de llamas. ¿Crees que eso fue suficiente para derribarlo? Bete se atragantó mientras sostenía su esternón y la sangre goteaba por el costado de su boca. Recibió un disparo de valor de frente. Dijo Finn. Dudo mucho que eso le haya hecho algo. Maldita sea. Gareth se limpió la sangre del labio mientras sentía las manos vacías sin sus armas. Elfo, ¿qué pasa si dañas mi equipo allí? Es tu culpa por empezar esto. Dijo Riveria sin siquiera mirarlo. Si tu hacha se derrite, mala suerte. Riveria entrecerró los ojos hacia el lugar donde habían visto a Steve por última vez. Es un luchador tan brutal. Es como si tuviera la intención de causar el mayor dolor posible a sus oponentes antes de matarlos. Es efectivo si me preguntas. Dijo Finn.
Hemos perdido la mayoría de nuestras armas y creo que me he desgarrado un músculo. Mi cara se siente como una mierda. Gareth señaló una gran abolladura en su rostro, su nariz destrozada y doblada en un ángulo extraño, mientras comenzaba a formarse un gran hematoma de color púrpura. Curiosamente, estaba empezando a aparecer una ciruela para los miembros de su familia. Incluso cuando nos unimos a él con nuestras espadas, él todavía nos defendió. Dijo Tione mientras miraba el daño en sus dagas. Esa espada suya es demasiado pesada, pero la mueve como si fuera una pluma, y tiene demasiada fuerza detrás de cada estocada y cada golpe. Sus estadísticas de fuerza definitivamente están fuera de serie. Dijo Tiona. Nunca había visto a nadie golpear así a Gareth en la cara y vivir para contarlo. Gareth gruñó. Pasos pesados comenzaron a acercarse a ellos desde el fuego mientras Steve salía completamente ileso, ni siquiera su ropa mostraba más signos de daño. El muro de llamas detrás de él aumentó la presión que cayó sobre sus hombros, la misma que todos sintieron cuando lo conocieron por primera vez. He disfrutado este juego, amigos míos, dijo Steve mientras envainaba su espada en una posición que indicaba que todavía tenía la intención de pelear. Pero creo que ya hemos llegado al final. Aún estamos ante a ti como claros rivales, Steppenwolf, dijo Finn. Sabemos que eres más poderoso que nosotros con seguridad, es innegable en este momento. Pero esta lucha no termina hasta que nos hayas derribado a todos sin esperanza de que nos levantemos de nuevo. ¿Eso es todo?, preguntó Steve. Calma. ¿Sabes qué? Solo para terminar las cosas a la ligera, voy a usar una parte de mi verdadero poder y velocidad. ¿Velocidad para hacer qué? ¿Huir? Vete, se burló aunque desconfiaba de lo que vendría después. Para hacer esto. Steve dio un paso adelante, antes de desaparecer repentinamente, y en una fracción de segundo pasó por cada miembro al otro, pinchando sus puntos de presión y ciertos nervios antes de reaparecer nuevamente al ojo normal en medio de estas personas. Toda la familia Loki se tambaleó por un momento antes de que pareciera que habían sido golpeados varias veces en el estómago, la espalda y el cuello simultáneamente. Allí perdieron la batalla cuando sus ojos se cerraron en un sueño no deseado mientras el jugador esperaba que despertaran. Steve levantó su espada en el aire en señal de su victoria. La mayoría de la gente quedó completamente impresionada por el tipo de emoción que acababa de ocurrir. Pero de todos modos aplaudieron y lo vitorearon porque al final, fue su victoria. Steppenwolf se había enfrentado a lo mejor que la familia Loki ha tenido para ofrecer y ganó la batalla, saliendo victorioso por encima de ellos. Y así, el equilibrio de poder cambió una vez más.